Acompáñame ahí a la escritura, a Génesis capítulo 25, amén. Para la gloria del Señor. Vamos a la palabra del Señor y vamos a poner ahí el versículo 27, amén. Génesis 25, capítulo 25, verso 27 al 34, perdón. Amén. ¿Sí se escucha por ahí atrás? Amén. ¿Listos? ¿Lo leemos juntos? Vamos a leerlo juntos, amén, para la gloria del Señor. Dice la escritura, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice: y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. A ver, ya estamos, ahí está. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Toma tu lugar, mi hermano. Aleluya. Vamos a decirlo juntos. Así menospreció, otra vez, así menospreció Jacob su primogenitura. Esaú, perdón, la primogenitura. Eso, están atentos los hermanos, amén. Aleluya. Pues aquí vemos, ahí cómo estás, hermano. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, tu palabra es verdad, tu palabra es vida, Señor, y a través de tu palabra nosotros podemos entender tu perfecta voluntad. Háblale ahí, mi hermano. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, que podamos escuchar, que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, para que lo que hoy tú hables a nuestro corazón, a cada hija tuya, a cada hijo tuyo, a mi vida primeramente, que dé fruto, Señor. Hoy reconocemos nuestra necesidad, Señor. Señor, sea la gloria para ti, Señor, y tú habla, Señor, tú habla. Si tú formaste el corazón, tú puedes hablar en el nombre de Jesús. Y tú toma control, Señor, que todo lo que se levante contra, Señor, lo que el enemigo quiera, Señor, cerrar el oído, Señor, no lo permitas en el nombre de Jesús. Hoy vamos a ser bendecidos porque hemos invocado tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, hermano. Bueno, la historia nos muestra el nacimiento de dos hermanos, ¿verdad? Y ahí en la palabra del Señor, ahí en el verso 22, vamos al 21-22, dice la escritura, y vamos a entender un poquito más el contexto de estos dos hombres, uno llamado Esaú y otro Jacob. Y dice la escritura: y oró Isaac, que era el padre de ellos, a Jehová por su mujer que era estéril. Y lo aceptó Jehová.
y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron, ¿qué dice? Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella los dio a luz. Amén. Amén, hermanos. Entonces vamos a meditar esta parte tan importante. Primeramente, pues la necesidad de un hombre y de una mujer poder tener hijos, ¿verdad? Y de repente, pues Rebeca siendo estéril, pues imagínate, ¿no? Una mujer con esa necesidad de no poder darle hijos a su esposo, o ella misma no poder tener descendencia. Y de repente, pues ellos tenían una fe, o no tenían una fe, mis hermanos, a través de Abraham, porque Isaac era ¿qué? Era hijo de Abraham, ¿verdad? ¿Sí o no? Y entonces dice la escritura que a través de Abraham, cuando le creyó a Dios y cuando lo llamó, entonces este hombre hizo algo que dice la escritura, que esa fe que adquirió, cómo Dios se manifestó en Ur de los Caldeos, cómo Dios le dio promesas, cómo Dios cumplió sus promesas y cómo Dios hizo que a través de Isaac él pudiera tener descendencia. Amén. Y Dios cumple sus promesas. Pero después, mi hermano, viene la vida de Isaac, ahora le toca a Isaac. Estamos viendo la vida de Isaac, pero ahora él está en un conflicto como en el que estuvo su padre un día, ¿verdad? ¿O no? Sarai tampoco podía tener hijos. Y entonces, ¿qué sucedió, mis hermanos? Que Isaac hizo algo. En esa fe que le inculcó su padre, él empezó a orar al Señor. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios hizo que concibiera que su mujer. Pero la bendición fue que no nomás era un hijo. Paquete doble, ¿verdad? Hay para los hermanos que acaban de tener su bebé, ¿cómo se las están viendo, verdad? Ay, ay, ay. Y luego cuando viene uno tras otro, híjoles, ¿verdad, hermanas? Pero ¿quién nos manda, verdad? Es una bendición poder tener hijos, amados hermanos, amén. Pero sí es, de alguna manera también es una gran responsabilidad, sobre todo cuando están pequeños, cuidarlos, ¿verdad? Criarlos, ¿verdad? ¿Sí o no, mis hermanos? Y entonces ahora venían dos hijos, pero entonces había algo que sucedía en el vientre de ¿quién? De Rebeca. Una lucha, había una lucha desde el vientre. Y entonces pues ella, ya que tenía el hijo, la alegría de poder que hasta dos, en ese tiempo no había ultrasonido, ¿verdad? ¿Verdad que no? Para nada. Y entonces, ¿qué sucedió, mis hermanos? Que había una pelea. Y entonces ella hizo algo que también tenía que ver con la misma fe de su esposo. La misma fe de su esposo. Y consultó con el Señor. Y entonces el Señor le trajo algo para el futuro. Di conmigo, futuro. Amén. Y entonces, ¿qué le mostró a Rebeca en la vida de sus hijos en un futuro? Que iban a ser dos naciones. Iban a ser dos naciones. Amén. Segunda, que primero iban a ser uno y después iban a ser el otro, el mismo día, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Que el mayor iba a servir a quién? Al menor. Y entonces, ¿en qué se muestra la lucha cuando nace? Nace primeramente este Esaú, ¿verdad? Mellizo, peludo, velludo, con el pelo acá medio rojizo, ¿verdad? Y de repente, ahí viene detrás el otro, ¿verdad? ¿Y de dónde lo estaba agarrando? Del talón, ¿verdad? Como diciendo, aquí yo también estoy.
no se olviden de mí. Amén. Y qué historia, hermano, porque nos pone a meditar algo muy importante. En aquellos tiempos el pueblo de Israel nos lleva a hablar de algo muy importante. Di conmigo, la presencia de Dios. ¿Puedes poner Primera de Pedro capítulo 1, por favor? Vamos a ver esto tantito, ¿no? Primera de Pedro capítulo 1, verso 2. ¿Sí habían escuchado esa palabra? La presencia de Dios. Dice, aquí el apóstol Pedro está escribiendo a los hermanos que habían sido dispersados y dice, a los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y ¿qué? Y paz sean multiplicadas. Entonces, puedes poner el 1 para que lo entiendan los hermanos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y después dice, a los elegidos, según la ¿qué? ¿Puedes poner Hechos 2:2, por favor? ¿Pueden ir a Hechos 2:2? Y vamos a ver otra cosa que tiene que ver con esta virtud que solo Dios tiene y nadie jamás podrá tener. Perdón, es 1, capítulo 1, bro, por favor. 2:23. 2:23. Hechos 2:23. Y fíjate lo que dice aquí el apóstol Pedro. Él mismo lo está diciendo aquí en el día de Pentecostés, cuando se vino el Espíritu Santo, dice. Él está hablando del Señor Jesucristo y está diciendo, a este dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendieron y mataron por manos de inicuos. ¿Y qué le hicieron? Entonces, ¿pero qué dice ese versículo? En el anticipado conocimiento. Amén. Entonces, el determinado consejo de Dios tiene que ver con un anticipado conocimiento. Entonces, ¿quién era aquel que sabía la vida de esos dos hermanos en un futuro? Dios, mis hermanos. Y esa es la presencia de Dios, donde Él hace una elección, pero no hace robots. Escucha, hermano, porque esto es importante. La voluntad del Señor es que tú y yo tengamos un conocimiento de quién es aquel que te llamó y que me llamó. Dios quiere que conozcamos su voluntad, que conozcamos su amor, que conozcamos su misericordia, que conozcamos su sabiduría, que conozcamos sus promesas. Dios quiere que conozcamos sus virtudes, porque pues podemos creer en Dios, todo mundo cree en Dios, pero realmente a través de la palabra, al escudriñar la palabra, yo me doy cuenta, puedo conocer la buena voluntad de Dios. Y es importante ver esto, hermanos. Entonces, ¿Dios tiene un conocimiento anticipado? Sí. Y entonces, ¿Rebeca e Isaac sabían lo que iba a pasar con ellos? No, pero Dios se lo mostró ¿a quién? A Rebeca, a la mujer. Amén. Entonces, ahora, ¿qué el Señor nos quiere hablar a través de esto, mi hermano? Algo muy importante. Puedes ir a Job tantito. Vamos a Job un poquito. A Salmo 139 primero. Salmo 139. Y vamos a ver algo muy, muy interesante. El Señor pone a acentuar esta virtud de Él para que tú escuches hoy. 139:13. Amén. Y dice la Escritura: porque tú formaste mis entrañas. ¿Estamos ahí? Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que
en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Fíjate lo que empieza a narrar el salmista y dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron, ¿qué? Formadas, sin faltar una de ellas. Amén. ¿De qué está hablando? Del futuro, mi hermano. Y entonces dice: mi embrión vieron tus ojos. O sea, el autor de los salmos está recibiendo una revelación de esta virtud. Y de repente viene al pasado, a su pasado, y dice: cuando yo era un embrioncito. ¿Qué es un embrión, hermanos? El esperma, ¿con quién? Con el ovario. ¿Y después qué se produce? Un embrión. ¿Sí, no? A ver, esas teachers. ¿Sí o ya ando más o menos? Sí, no, el embrioncito, ya cuando concibió ahí, ¿verdad? Sobre todo, ya cuando engendró ahí, ¡pum! Ahí está la vida. El embrión es esa vida que aunque sea ahí, que apenas si se vea con un microscopio, ahí dice que los ojos del Señor tuvieron un encuentro con esa persona. ¿Tú lo crees? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando naciste? ¿Verdad que no? ¿Te acuerdas en esa época cuando estabas aquí en la pancita? Tampoco, ¿verdad? Pero Dios estaba ahí. ¿Sí me entiende, mi hermano? Y entonces dice que en su libro estaban todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar a una de ellas. ¿De qué está hablando? Los cielos y la tierra fueron hechos por su palabra y todas las cosas subsisten por su palabra. Ese es el Dios poderoso que está en esta tarde y que quiere hablar a tu corazón, porque Él no mira el parecer, Él mira el corazón porque lo formó y quiere hablarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermanos. Entonces es importante entender esto. ¿Por qué? Porque imagínate cómo concibió esta Rebeca esto, ¿no? Esta revelación, esta visión, y decir: me está hablando del futuro. Imagínate a esta mujer, ¿no? Tratando de entender lo que Dios le estaba prometiendo, lo que Dios ya había hecho, ya había visto. Amén. Ahora, aquí hay algo muy importante. La palabra del Señor, antes de que me salga de la presencia de Dios. Entonces Dios elige, Dios decide quién es mayor y quién es menor. Pregunto. Otra vez. Dios decide y elige quién es mayor y quién es menor. No. Por eso no me salí, porque el Señor me dice: explícales bien por qué. Porque no lo entendieron, mi hermano. Entonces somos robots. Somos robots. Porque un robot va a hacer para lo que lo programaron. ¿Sí o no? Un robot va a hacer el programa que le metan la memoria, es lo que va a hacer y no va a hacer más. Es un robot y así haz las cosas. Tú no eres un robot. Haces lo que quieres, hago lo que quiero. ¿Sí o no, mi hermano? Entonces, es una decisión del hombre, mi hermano, porque Dios ya vio la decisión que iba a tomar un día que Esaú. Dios sabía que iba a menospreciar su lugar, su primogenitura. ¿Lo sabía o no lo sabía Dios? Él no está en el tiempo, mi hermano. Él es el Dios eterno. Tú y yo estamos en el tiempo. Ahí Él que nos puso. ¿Ya me entendieron? Él habita en la eternidad, dice su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces Él conoce que cada decisión que vamos a tomar, Él conoce lo que vamos a hacer. Él sabe si hoy vas a atender este mensaje, si lo vas a rechazar, si lo vas a menospreciar. Él lo sabe, mi hermano. Por eso yo reitero esta parte, la acentúo porque Él ya conoce todas las cosas. Pero ¿sabe qué? Él
habla a las personas para que, porque no quiere que se pierdan, sino que ¿qué? Tomen la decisión de volverse a Él. ¿Sí o no? Entonces ya entendimos esta parte. ¿Quién decidió quién fuera mayor y menor? Escuche, lo voy a poner así. ¿Quién nació primero? ¿Quién lo decidió? Dios. Pero ¿quién decidió servir al menor? Esaú. ¿Ya me entendió, mi hermano? Otra vez. A ver, las hermanas que tienen muchos hijos, ¿verdad? 8, 9, ¿no? Yo vengo de una camadita como de 9, mi hermano. Imagínense. Ahí las hermanas. ¿Quién nació primero? Esaú. ¿Quién lo decidió eso? Dios. Dios le dio ese lugar a quien, a esa hembrita, a ese varoncito. ¿Sí me entienden? Pero las decisiones que tomamos nosotros, escuchen, van a traer consecuencias en esta vida y en la eternidad. Entonces, Dios no hizo que Esaú que sirviera al menor, nació primero, pero un día Esaú iba a menospreciar que su primogenitura. Y para seguir con este mensaje, esta historia, ¿qué es primogenitura, hermanos? ¿Qué es la primogenitura? Porque dice la Escritura que él la menospreció. Entonces, antiguamente en el libro de Éxodo, de Deuteronomio, nos muestra la primogenitura, que tiene que ver con lo que Dios, leyes que tenían que ver con aquellos hijos que nacían primero, aquel varón que abría la matriz. ¿Quién es el varón que abre matriz? El primogénito. Entonces, esos primogénitos tenían derechos. ¿Y cuál era el derecho que tenían ellos? Tenía beneficios. Dice la Escritura que le pertenecían a Dios. Está bien, sí. Pero también dice la Escritura que tenían beneficios. ¿Sí? Beneficios por esa primogenitura, por haber nacido que primero sobre todos que los demás hermanos. Y algunos dijeron, ay, este soy yo nací primero. Ahorita vamos a ver lo que enseña la palabra. Y entonces los beneficios de la primogenitura tenían que ver con que ese hombre el día de mañana, cuando el padre no estuviera o muriera o sucediera algo, él era el sacerdote de la familia. ¿Qué significa? Él era encargado de las cosas del Señor, de la relación con el Señor y la familia. Era un sacerdote y tenía que administrar esa parte. A él le correspondía, no le correspondía al segundo, ni al tercero, ni al último, al primogénito. ¿Ya vamos entendiendo? ¿Qué más? A él le correspondía el gobierno de la familia. El ya no estar papá, a él le correspondía esa autoridad. Y ahí andaba checando a las hermanas, ¿verdad? ¿Qué más? Las cosas que cómo se debían hacer. A él le correspondía eso. ¿Qué más? A él le tocaba una doble herencia. De ley era una doble herencia. ¿Qué significa? Que si había 3 hijos, la herencia se repartía en 4 partes. Y al primogénito le tocaba ¿qué? El doble. Wow, ¿verdad? Ya por ahí uno está diciendo, ay, a mí no me tocó nada. Otra cosa que le correspondía y era un beneficio, dedicar su vida a Dios. Ahí viene lo difícil, pero era lo correcto. Según la palabra de Dios, él era el que más debía dar que el ejemplo a todos sus hermanos, a toda su familia, a su mujer. Dedicar su vida a Dios. Amén. Otro, obedecer la ley de Dios. Amén. ¿Sí me entienden, hermano? Y consultar la voluntad de Dios.
Eso es lo que le corresponde al primogénito. En estos tiempos era así. Amén. Ya lo vamos entendiendo. Entonces de repente miren esta situación de estos dos hermanos, ¿no? Viene y dice la escritura que Esaú, ¿qué era? Era un ¿qué? Un cazador, ¿verdad? ¿Y quién amaba a Esaú? Isaac. Y dice la palabra que lo amaba por la caza que él le traía para comer. Isaac amaba a ese hijo porque él cazaba y venía con su papá y le traía la carne que le gustaba, tal vez venadito, no sé, en esos tiempos por ahí, ovejitas, carneritos, ¿verdad? Carnita tierna. Y entonces él era un cazador, pero también dice que era un hombre de campo. ¿Sí, mi hermano? Y entonces él andaba ¿qué? ¿Andaba quieto? No. Y entonces la diferencia de su hermano, ¿cuál era? Era un hombre de ¿qué? Tranquilo, que prefería estar en ¿qué? En las tiendas, ahí en casa. Eran diferentes mis hermanos. Este era acá ¿qué? Lampiño, Jacob era ¿qué? Lampiño y el otro era ¿qué? Velludo. Este era un poquito así como más güerito como yo y el otro era ¿qué? Rojito, ¿verdad? Era rojito. Y entonces pues, aunque nacieron el mismo día, uno era el ¿qué? Mayor y el otro era el menor. Y eran totalmente diferentes. Amén, hermanos. Pero empezó a suceder algo. Dice que venía de ahí, de cazar, y venía cansado, y de repente él tenía mucha hambre, y entonces ahí estaba ¿qué? Jacob, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo Jacob? ¿Cuántos hombres saben guisar aquí? Amos de casa hay aquí. Jacob era uno de ellos, hermano. Qué ejemplo, ¿verdad? Espero que sigamos ese ejemplo. Y Jacob estaba ahí, estaba haciendo un guisado, y de repente vino su hermano, ¿y qué le dijo? Dame de comer. Y sorpresa, se manifestó lo que había en el corazón de Jacob. ¿Sí me entienden? Porque podemos ver que era lo que era quien Esaú. Era un hombre que impetuoso. ¿Qué es un hombre impetuoso? Impulsivo. Era un hombre que le gustaba satisfacer sus necesidades al momento. Eran diferentes. Eso era Esaú. Era un hombre que vivía para sí, que buscaba la satisfacción, que vivía el hoy y que se olvidaba de qué, del mañana, del futuro. Esa era la vida, ese era el corazón de este hermano. Y ahora la diferencia de Jacob, tranquilo, y de repente viene este hombre intemperante, que no tenía dominio propio y que venía y que decía, me voy a morir si no como algo. Sus deseos lo regían, y de repente le dice Jacob, te doy esta comida, te la vendo, véndeme tu primogenitura. ¿Y qué descubrimos aquí? Al otro hermano buscando un beneficio, aprovechándose de la situación. ¿Sí o no, mi hermano? Porque en el momento pues eres mi hermano, carnalito, y acá, y pues órale, éntrale, no importa, pero no. Su mirada estaba en el lugar que Dios le había dado ¿a quién? A Esaú. Ahí estaba su mirada. Él deseaba, él anhelaba que la primogenitura, mi hermano, véndemela. Y sabía que él iba a ser más fuerte sus deseos, y dijo, no me importa, te la vendo. Y entonces, ¿qué dice Jacob? Vamos a hacer algo, júramelo. ¿Papelito qué? Papelito habla, que no sea de palabras, júramelo. Hoy vamos a hacer este negocio. Un plato de lentejas, un guisado rojo, por la primogenitura. No la pensó,
firmó, se pusieron de acuerdo, juró, ¿y qué hizo? Ahora sí, come. Y entonces la palabra de Dios nos muestra cómo Esaú menospreció su lugar, el lugar que Dios le había dado, por una decisión. ¿Lo forzó Dios? ¿Verdad que ella cambia? Dios le dio un lugar, pero Dios no lo forzó. Él decidió que sus deseos fueran más fuertes y no le importó que el futuro, no le importó lo que había detrás de ellos. Esto se llama un mal negocio, mis hermanos. ¿Por qué? Porque negoció, mi hermano, negoció algo que él no pudo ¿qué? Entender, tan importante. Mire, la primogenitura tenía que ver con dos cosas muy importantes, lo que acabo de narrar, ¿no? La herencia, la doble herencia, el lugar como una autoridad, como sacerdote, como gobernar la casa en la familia. Pero la otra tenía que ver con las promesas de Dios a través de Abraham. ¿Sí o no, mi hermano? Y entonces la primogenitura tenía que ver con esas dos cosas, como primogénito, pero también las bendiciones que Dios le había prometido a Abraham y que a través de Isaac había cumplido y que se iban a manifestar a través de Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque Dios cumple sus promesas. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? ¡Aleluya! Y entonces, ¿qué sucedió aquí con esta historia? ¿Qué es menospreciar, hermano? Menospreciar, dice la hermana, es hacer a un lado. Despreciar. Vayan a 2 de Samuel, por favor, capítulo 12, verso 10. Vamos a ver qué es esta misma palabra de menospreciar, también aparece en esta cita. 12:10, 2 de Samuel. Primera de Samuel, perdón. Sí. 12, brother. 2 de Samuel 12. Ahí está, ahí está. Segunda de Samuel. 2 de Samuel 12:10. 2 de Samuel 12:10. ¿Qué dice? Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese ¿qué? Entonces, ¿cuál es el contexto de este versículo? Profeta Natán viniendo a David y trayendo un juicio. ¿Qué había hecho David, mis hermanos? Se había metido con Betsabé, se había metido con una mujer casada. Se metió con una mujer casada, había cometido adulterio. Y entonces vino la palabra y vino este profeta y le dijo: esto es lo que Dios va a hacer, no se apartará la espada de tus hijos. Lo que tú hiciste a escondidas, ahora que por medio de tus hijos todo el pueblo verá lo que tú hiciste a escondidas a la luz. No se apartará la muerte, la espada y ciertas cosas. Murió el hijo que tuvo con Betsabé y David se humilló, pero vino este juicio y entonces Dios le muestra el por qué. El por qué. ¿Cuál fue el por qué? Menospreció la palabra de Dios. David menospreció la palabra de Dios. Y en su corazón llegó un momento donde que tenía todo, era rey, se sentía ya así como la mamá de los pollitos, vamos a ponerlo así. Y de repente en tiempos donde los reyes salían a las guerras, él no fue. Y dijo: ahí tengo mi ejército. Y de repente, por no hacer lo que en el tiempo debía hacer como rey,
vino esta consecuencia y cayó en pecado, mi hermano. Y entonces, pero ¿qué es lo que Dios le muestra a David? Lo que había en su corazón, y fue menosprecio, mi hermano. Y fue lo mismo con Esaú. De repente que, o sea, dice la escritura, vamos allá ahí a Génesis 25, por favor. Dice la escritura, fíjate lo que hizo Esaú ahí en el verso 34. Cuando ya comió, cuando ya le vendió a Jacob la primogenitura, fíjate la reacción de Jacob. ¿Qué dice? Entonces Jacob dio a Esaú, perdón, sí, el 34 dice, pan y del guisado de lentejas, y dice, él comió, bebió, se levantó y se fue. Otra vez, comió, bebió, se levantó y se fue. Otra vez, ¿qué hizo? ¿Cuál fue? Fíjate la reacción, comió, bebió, se levantó. ¿Qué significa eso? 4 cosas. Comió, bebió, se levantó y se fue. Yo meditaba, hermano, meditaba esta reacción. Wow, ¿no? ¿Qué enseña, no? ¿Qué enseña el corazón de este hombre? Pasiones, deseos, las obras de la carne, hermano. Es como, perdón, se escucha fuerte lo que voy a decir, pero es lo que el Señor me traía, ¿no? Es como un animalito, ¿verdad? ¿Qué hacen los animalitos? ¿Razonan? Por ejemplo, ellos saben que están en peligro cuando andan ahí a media pista, ¿verdad que no? ¿Saben que van a morir? No, porque no razonan. Y entonces cuando se proquean, ¿qué es lo que hacen? Comió, bebió, se levantó y se fue. Es lo que hace un animalito. Cubre a la hembra, pum, termina, hace del baño, le avienta pum, y se va. No sé si entiendas lo que el Señor nos está mostrando en la vida de este hombre llamado Esaú. Y a veces, mi hermano, a veces vivimos de esa manera. Mire, Hebreos 12, vamos, por favor. Y aquí el escritor de Hebreos nos muestra algo más allá de lo que no alcanzamos a ver nosotros. ¿Y qué dice la palabra? Hebreos 12, 15. Y fíjese, dice, mirar bien, hermanos. ¿Sí dice así? Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ella muchos sean que contaminados. Y da un ejemplo y dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió ¿qué? Su primogenitura. Porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad de ¿qué? De arrepentirse, aunque procuró con lágrimas. Y nos muestra que el ejemplo de Esaú, ¿y cómo le llama el escritor? Escucha, fornicario primeramente, después profano. Y entonces, cuando la palabra de Dios nos muestra, primeramente vamos a meditar esta parte. Hebreos, ¿a quién va dirigida esta carta? ¿A creyentes o a no creyentes? A creyentes, a hermanos. Y entonces es como decir, hermanos, mediten entre ustedes, medita tu vida, medita lo que hay en tu corazón, porque a veces hay raíces de amargura, a veces hay raíces, dice, que nos van a estorbar, que nos van a alejar de las promesas de Dios, que van a hacer que esta raíz yo deje de alcanzar la gracia de Dios. Y cuando uno deja alcanzar la gracia de Dios, ¿a qué se refiere, mi hermano? A que conociendo la palabra de Dios, haciendo un pacto con el Señor, nosotros le hemos dado lugar a raíces en el corazón. Y esas raíces se van a manifestar en ¿qué? En hechos, en obras. De lo que habla mi boca es lo que hay en mi corazón.
Y entonces da el ejemplo de Esaú porque dijo, él era un inmoral, porque él sabía que no debía meterse, porque Abraham les enseñó eso a quién, a Isaac, e Isaac se lo enseñó a Esaú y a Jacob. Y entonces, ¿qué hizo Esaú? En el momento que llegó una edad de poder tener mujer, él sabía que no debía meterse con las cananeas, y se metió con las heteas, se metió con las hititas. Y fue, dice la palabra, que esa decisión donde él empezó a tomar mujeres de otros lugares, dice que esa decisión produjo amargura de espíritu. ¿Para quién? Para sus padres, porque se dejaba guiar por sus deseos, por sus pasiones. Profano, ¿qué significa? Fornicario tenía que ver con que él era un hombre así como un animalito, ¿no? Cubrir a una mujer y órale, y otra. Yo te enseño esto para que tú entiendas la mentalidad de este hombre. No razonaba lo eterno, lo celestial, no razonaba lo que Dios le había dado a su abuelo, a su padre, y que ahora que le correspondía a él, y él lo vendió, lo menospreció. Y entonces, ¿qué sucedió? Se volvió un profano. Menciona la palabra profano. ¿Qué significa? Despreció, pisoteó, es una irreverencia, es corromper. Tiene que ver con que no le importó lo que Dios dijera. Eso es un profano. No tiene relación con lo sagrado, no demuestra el debido respeto a las cosas de Dios. Y él prefirió ¿qué? Vivir el momento, mi hermano. Y eso hizo la diferencia. ¿Sí entiende, mi hermana? ¿Sí entendemos esta parte? ¿Por qué? Porque de alguna manera Esaú me muestra algo muy importante: el menosprecio de las cosas de Dios. O sea, ¿por qué? De repente es así. ¿Cuándo empezamos a menospreciar las cosas de Dios? ¿Cuándo ¿qué es menosprecio? Un valor que de menos. Te lo voy a explicar de esta manera. Es como aquí en nuestro continente americano. ¿Quiénes en el pasado vinieron y nos conquistaron? Los españoles, y ahí las teachers saben, ¿verdad? Que la historia, nosotros que fuimos a la escuela, fue lo que en algún momento nos enseñaron, ¿no? Los españoles. Pero antes de conquistarnos, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué método usaron? Entonces, ellos vieron que teníamos abundancia, mi hermano, una naturaleza extensa, que teníamos minerales, y entre ellos el oro. ¿Sí o no, mi hermano? Y entonces, ¿qué sucedió? De repente, ¿qué había en ese tiempo? Era una etapa donde que nuestras generaciones pasadas, de alguna manera había un poco de ignorancia. ¿Sí o no? Y entonces, el oro lo cambiaron ¿por qué? Por espejitos, hermano. Por ciertas cositas ahí que nunca habían visto, y de repente, wow, ¿qué es esto? Y para ellos fue un valor estimado. O sea, de repente agarrar el espejo y decir, ay, ¿sí me entiende, mi hermano? ¿Y esto qué? Y se veía la cara, nunca se habían visto la cara, pues tal vez ahí en un charquito podían ver el reflejo, pero espejos, hermano, y de repente, wow. Imagínate en esa ignorancia lo que ellos pensarían. Entonces le dieron un valor. ¿Sí me entiende, mi hermano? Pero entonces, acá, los Jacob, ¿verdad? Los Jacob, los oportunistas, los aprovechados, y tienen oro, y a manos llenas vamos a cambiárselo. No se los vamos a quitar a la fuerza. Vamos a intercambiar. ¿Sí entienden, hermano, lo que el Señor quiere hablar a nuestra vida? Y fue lo mismo que hizo que Jacob. O sea, aprovechó el momento. ¿Por qué? Porque él veía
algo que era importante para su vida. Él, ahí en su corazón estaban las promesas que un día Dios le dio a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Te voy a dar una gran descendencia, vas a ser una gran nación, te voy a bendecir, vas a tener descendencia. Y entonces, ¿qué sucedió, mi hermano? Esaú dijo: el valor, hubo un intercambio, pero el valor que tenía Esaú de su primogenitura no fue el mismo que el de Jacob. Ahora ya me entiende, mi hermano. Ahora, decisiones, escuchen, pues estamos meditando esta historia. Decisiones apresuradas van a traer consecuencias. Trajeron consecuencias. Entonces dice la palabra más adelante, no sé si puedan ir ahí a Génesis, más adelante. A ver, yo te digo, ahorita te doy el versículo. Dice ahí en el capítulo 27, 34. Ahí vamos, hermano. ¿Qué dice? ¿Lo leemos juntos? Yo te digo hasta dónde. 27:34 dice: cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo: bendíceme a mí, Padre mío. Y su padre le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre. Hubo una reacción hacia su hermano. Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y le dijo a su padre Isaac: ¿no me has guardado bendición para mí? ¿Y qué le respondió su padre? He aquí yo le he puesto, fíjate, yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos que de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te daré a ti ahora, hijo? Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío. Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y ahí le tocó ahí algo. Pero mi hermano, qué historia, mi hermano. Porque de alguna manera llegó un momento donde ahora él entendía lo que había perdido. Y hay decisiones que parecen buenas y muchas veces podemos perderlo todo. Hay una vida que llevamos, hermano, meditemos, y que muchas veces nosotros caminamos como si la vida nunca se nos fuera a acabar y no pensamos en lo eterno. No pensamos en que Dios va a cumplir cada una de sus palabras, porque sus palabras permanecen para siempre. Y Dios no va a cambiar lo que ha prometido en la eternidad. Y a veces nosotros nos sumergimos en esta naturaleza, en esta carnalidad, siendo nosotros cristianos, escuche mi hermano, y nos sometemos a esta naturaleza que nos lleva a un pensamiento errado, a una vista corta, mi hermano. Y no nos damos cuenta que así como Esaú, ¿qué fue lo que le sucedió? Prefirió el placer y se olvidó del deber. Escucha, prefirió sus deseos, prefirió el momento, prefirió pensar en sí mismo, prefirió lo que en ese momento él quería y se olvidó del deber, mi hermano, de lo que era más importante. Y es lo mismo, hoy Dios nos habla a nosotros y a veces es así como decir: oh Señor, me llamaste con un llamamiento santo, me ungiste con aceite fresco, Señor, tengo un llamado, soy hijo de Dios. Pero ¿qué cree, mi hermano? Que esto tiene que ver con decisiones, tiene que ver con una visión, y no va a haber visión si no hay una búsqueda de qué,
una verdadera relación con el Señor. Dice la palabra que Jacob fue un suplantador, ¿verdad? Que tomó el lugar, engañó a Isaac, lo ayudó su mamá. ¿Y por qué lo ayudaría su mamá? Isaac ya no veía, escucha, él ya no veía, y él aprendió a oler, aprendió a escuchar las voces de sus hijos, aprendió a tocar, y de repente cuando vino la bendición, su mamá le dijo: mira, ponte esta ropa de tu hermano porque él va a oler, yo te preparo el guisado, yo guiso mejor. Y le ayudó su mamá, ahí estaba la mamá detrás, ¿verdad? Y de repente lo vistió, y entonces cuando fue a la bendición, entonces dice: escucho la voz, pero creo que es la de mi hijo Jacob. No, soy yo, papá, mira, te traje el guisado, aquí está, mira. Y lo empezó a tocar, lo empezó a oler, y olía como Esaú, porque era un cazador. Podía distinguir, pero no veía. Había perdido la vista. Pero ¿quién sí veía? Su esposa, escucha, su esposa. Y su esposa había recibido una visión al futuro. Y aunque eran sus dos hijos, porque a los dos amaba, dice la escritura que Isaac no pudo ver la visión que Dios quería en medio de sus dos hijos, pero Rebeca sí, mi hermano. ¿Sí me entiende? Y entonces Rebeca no se quedó con los brazos cruzados, hizo algo, no de la mejor manera, porque no fue la manera correcta. Y a veces eso me habla algo muy importante, mi hermano. ¿Qué? Que a veces las cosas correctas las buscamos de la manera incorrecta. A veces las bendiciones las queremos de la manera incorrecta, con engaños, con mentiras, queriendo acomodar todo para que llegue la bendición. No, mi hermano, y lo entendió Jacob lo entendió. ¿Por qué? Porque de repente dice su mamá: tu hermano, escuché que te va a matar, mejor corre. Y entonces, ¿qué? La decisión que tomó Jacob trajo consecuencias, ¿sí o no? Y su hermano lo quería matar, y se dio de fuga, ¡fum! Y en la huida, en esa persecución, ayúdame ahí, hermana, llegó cansado a un lugar llamado Betel, allí. Y de lo cansado y de lo agitado que estaba, ahí durmió. Y ahí puso unas piedritas y ahí pasó la noche. Cambió su vida en un momento, mi hermano, en un momento, por una decisión que tomó. Porque había mentido, porque había engañado, porque se había aprovechado, porque había sido oportunista. Y antes de que pase a esta parte, Dios nos habla de esta manera. Nosotros tenemos que entender, escuchar la voz de Dios, porque nosotros vamos a ser expuestos, mi hermano, a una oportunidad. De repente, ¿cuál va a ser esa oportunidad? Sin buscar tú una mujer porque estás casado, de repente te va a venir una coqueta, con samería de labios, provocativa, y te va a empezar a guiñar el ojo. Y sabiendo que estás casado, a él ya no le va a importar. O viceversa, porque no podemos que siempre inclinarnos, es que la mujer no. O viceversa, mujer, puede venir un hombre, y aunque sepas que eres una mujer casada, te va a empezar a hablar bonito, te va a empezar a hablar con respeto, pero se quiere aprovechar. Y es lo que tenemos que meditar, porque por un plato de lentejas podemos perderlo todo. Y hay veces, escuchen, hermano, yo lo he visto con mis ojos, entre nosotros, porque Dios está hablando a su pueblo. Hay veces que hermanas ya no se han podido levantar, mi hermano. Primeramente el Señor los levante,
Solo la misericordia del Señor puede hacerlo. Y el corazón que verdaderamente arrepentido. Pero de repente, mi hermano, estamos expuestos tú y yo, nuestros deseos, la oportunidad de qué, de mentir, la oportunidad de buscar algo que creemos que es mejor para nosotros, la oportunidad de hablar mal, la oportunidad de mentir, la oportunidad de jactarnos. Siempre hay momentos donde que se manifiesta lo que verdaderamente somos. Pero hay un Dios que todo lo sabe. Y miró la vida de esos dos hombres, porque Él no hace acepción de personas, pero Él conoce el corazón. Y de repente vio a ese hombre que iba corriendo. ¿Por qué? Porque era un aprovechado, porque su corazón estaba corrompido, porque había malicia. Escucha, malicia. Le gustaba un lugar, por eso lo hizo. Y de repente ahí durmió cansado, su vida cambió, y de repente vino el Señor y lo visitó y le trajo una visión. Era la primera vez que él tenía un encuentro con el Dios de Abraham, con el Dios de su padre y su madre. Y de repente en ese sueño vio una escalera que llegaba a los cielos, desde los cielos a la tierra. Y veía que ángeles subían y descendían. Y de repente se levantó y dijo: ¿qué es esto? Y de repente escuchó al Señor que le dijo, le habló por su nombre y le dijo: Jacob, lo que le prometí a tu abuelo, a tu padre, lo voy a hacer contigo. Lo voy a hacer contigo. Y entonces Jacob dijo algo ahí. Me gusta esto que dice. Puedes ir ahí donde el Señor, 18, capítulo 18, por favor. Ahí en Génesis 28, perdón, 15. ¿Qué dice? Fíjate lo que le dice el Señor: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas, y volveré a traerte esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. La voz de Dios hablando al corazón de un hombre que un día iba a responder a la gracia, al regalo que no merecía, al favor de Dios, mi hermano. Y Dios le dijo: yo voy a hacer que vuelvas a regresar ahí. Voy a tratar un tiempo contigo, pero yo voy a estar contigo, y hasta que haya hecho lo que hoy te digo. Y Dios cumplió su promesa. Pero entonces lo llevó a la casa de un hombre, Labán. Si Jacob era impostor, Labán decía: quítate que ahí te voy. Y se aprovechó. Y entonces, ¿cómo se aprovechó? 7 años trabajando, ¿por quién? Por Raquel. Y a la hora que ya, imagínate, hermano, 7 años. Tú no puedes con 3 horas de culto. Lo tomas a mal. En serio, mi hermano. Mejor es un día en su presencia que 1000 fuera. Estaría yo mejor en la casa del Señor, anhelando sus moradas. Y así la vida, ahí está la vida de este hombre, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió, no? No escucho. Otra vez. Lo engañó. 7 años y lo engañó. Y a la hora de la hora estuvo con Lea, porque tenían costumbres ellos. Labán era un arameo, pero era descendiente de su familia, y era lo correcto, mi hermano.
cuidar el linaje, cuidar lo que Dios les había dicho, que no se metieran con otras naciones. En aquel tiempo era lo correcto. Y entonces de repente, ¿qué sucedió? A la hora de consumarse esa boda y todo, de repente le quita el velo. Y no era, ¿quién? Raquel. Esa Raquel que un día la vio en los pozos y amor a primera vista. Y cuando la vio dice que se vieron los dos y dice que la besó, y ese día Jacob lloró porque sabía que era la mujer de su vida. Pero no podía ver quién estaba detrás de todo eso, porque ahora le tocaba a Lea, y en aquel tiempo las costumbres de estos hombres era que la poliqué, tenían muchas mujeres, hermano, concubinas. Y entonces de repente dice, pues ¿por qué me haces esto, Labán? Y entonces ¿qué sucedió? Otros 7 años. Es que aquí la costumbre es que tienes que trabajar 7 años, pero primero te tengo que dar ¿qué? ¿La qué? Y de repente la mayor, y entonces se acordó de lo que le hizo a su hermano. Así habla Dios: lo que siembras, cosechas. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, un día lo va a cosechar. Siembra paz y vas a recibir paz. Siembra vida y Dios te va a bendecir. Y así, y de repente otros 7 años, ¡pum! Y ahora sí, dice que se le hizo corto el tiempo porque amaba a quién, a Raquel. 14 años. Miren, hermano, vamos ahí al capítulo 29, por favor. 31, perdón. 38. Y fíjate, aquí ya la historia ya pasó adelante, ya Jacob ya rompió con Labán, pero ya está bien bendecido con muchos hijos. Y tenía en este tiempo 11 hijos, perdón, porque todavía no nacía Benjamín. 11 hijos. Y dice la escritura que de repente lo alcanzó Labán, y ahí empezaron a altercarse. Y fíjate lo que le contestó Jacob: estos 20 años, 31, 38, estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche. A mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario. Y di conmigo: y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviere conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. ¿Quién sabe pelear por los suyos? ¿Quién conoce verdaderamente las profundidades de las tinieblas? ¿Quién saca a la luz sombra de muerte? Y entonces lo que yo leo en esta historia, veo un hombre que aprendió a ser sincero, un hombre que aprendió a ser recto, a ya no engañar y ya no mentir, ya no aprovecharse de las circunstancias. Un hombre que aprendió a ser moldeado y que aprendió a pelear por las bendiciones. Y una noche antes de que llegara ese tiempo donde él se tenía que reconciliar con su hermano, dice que esa noche, antes de que pasara eso, dice la escritura que él peleó por la bendición, peleó por la bendición. Ya no se aprovechó, ya no era el mismo. Y entonces ahí el Señor le dijo: ahora ya no serás Jacob, ahora serás Israel.
porque eres príncipe de mi pueblo, porque yo te he puesto en lugares celestiales, porque yo te he dado una herencia, porque yo te he dado un lugar. Hermano, ¿cuándo te vas a levantar? ¿Cuándo vas a dejar de mirar como vienes mirando? Hemos menospreciado su palabra, hemos tenido en poco sus bendiciones, no hemos aprovechado su presencia cuando Él ha querido acompañarnos en esos momentos. Dime si te ha faltado cuando estás afligido, hermano, porque esto es para los primogénitos. En el momento que sufriste, en el momento que se perdió el control, ¿quién estuvo ahí para ayudarte? Sus ojos vieron a tus hijos. ¿Quién conoce tu corazón? ¿Quién conoce tu corazón, hermano? No nos engañemos, hermano. Dios no puede ser burlado. Y ahí está la palabra. Dios nos habla de esta manera porque de alguna manera Él quiere que entendamos algo muy importante. Despreciar el valor de una herencia y sucumbir a los deseos de la carne. Mira, no vamos a prevalecer si seguimos alimentando esta carne, si no entendemos que el valor de la herencia. Corintios, vamos ahí a Corintios, por favor. Ya casi termino. Segunda de Corintios 6. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Si recibes la palabra, hermano. Segunda de Corintios 6. Fíjate cómo dice. Fíjate lo que dice el apóstol aquí a los hermanos. A los hermanos, y les dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, hermano, te exhorto a que no recibas en vano la gracia de Dios. Que entiendas el valor de la gracia de Dios. Te voy a explicar lo que es la gracia de Dios. 5:21, ahí atrásito, ¿qué dice? 5:21, hermano, ahí mismo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él, para que nosotros recibiéramos herencia eterna en los cielos, para que la justicia que Él hizo, la obra que Él hizo, justa, el justo por los injustos, Él murió. Te lo voy a explicar así. Ay, Señor. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Qué significa? Pásame esa. Me va a quedar chiquita, pero lo voy a explicar de esta manera. El Padre lo trató como un vil pecador a su hijo. Lo trató como pecador. La ira del Padre se manifestó en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué significa? Lo que tú merecías recibir por la vida que llevabas y la vida que yo llevaba, Él lo recibió. ¿Y qué sucedió? Él recibió el castigo para que tú tuvieras paz, y su sangre fue vertida. Derramada por los pecadores. Cubrió mi vergüenza, mi desnudez. Esa es la gracia que recibimos. No merezco estas bendiciones. No merezco que Dios se manifieste en mi vida y en mis hijos. No merezco que Dios me hable. No merezco que
entender que aquel que no escatimó a su propio hijo lo entregó por mis rebeliones, por mis iniquidades. No merezco que la condición que tiene mi hijo sea la que hoy tiene. No merezco eso, mi hermano. No merecemos ni siquiera la salud. No merecemos nada por nuestro pecado. Y la gracia es algo que Él hizo por nosotros. Un regalo. Él vertió su sangre. Él se humilló, fue obediente. Él tomó un lugar. ¿Cuál fue el lugar? Se quitó la corona de rey y se puso una corona de espinos. Ese era su lugar y debía ser de esa manera, porque esa fue su justicia y es la gracia que hemos recibido tú y yo. Y dice, no la menosprecies, no la recibas en vano, hermano. ¿Y qué sigue diciendo? Verso 2, ahí donde estábamos en capítulo 6, 6:2. ¿Qué dice? En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te que. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de que. Entonces, ¿cuándo te escuchó el Señor? A mí me escuchó un día, en un lugar donde estaba, donde nadie me miraba, donde nadie pensaba en mí. Él me miró en ese lugar. Ese día no se me va a olvidar, porque ese día pude derramar mis lágrimas, porque era algo que no podía hacer, y ese día se derramaron mis lágrimas. Tantos años con esa dureza en mi corazón, por el resentimiento, por la maldad que había, por el rencor. Y ese día mi corazón se quebrantó, porque Él me dijo, aquí me dijo que me amaba. Eso lo cambió todo. Ese fue ese día donde Él me aceptó a mí, no yo a Él. Por eso estás aquí. ¿Y entiendes la diferencia? La viceversa. Él te aceptó, mi hermano. Él vio que no podías, Él vio que no podíamos, así como en Egipto. ¿Qué vio Dios de su pueblo? En servidumbre, cautivos, bajo el yugo de ¿quién? De Satanás. Pero Él escuchó el clamor. Él escucha el clamor, hermana, de tu corazón, la aflicción de tu corazón. Él sí la conoce, aún tu suspiro no le es oculto. Él conoce tu pasado. Él sabe lo que en este momento hay en tu corazón. Y Él te va a querer seguir hablando. Él te va a querer seguir hablando. ¿Para qué? Porque está mirando a tus hijos. ¿Tú lo crees? Yo te pregunto. Ahora, primera de Juan 2, 15, 17. Primera de Juan, y ahí terminamos. Dice la escritura: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre ¿qué? O sea, a ver, vamos a detenernos ahí. Yo te pregunto, hermano, que estás aquí, hermana, ¿el amor de Dios está en tu corazón? Meditemos. ¿Por qué? Porque cuando uno ama al mundo es porque el amor que un día recibimos, donde nos dio paz, donde hubo salvación, donde hubo algo que no pudo hacer el hombre, se ha enfriado. Y entonces nuestros ojos han puesto la mirada en las cosas de este mundo. Prefiero tener un carro que atesorar tesoros en los cielos. Prefiero tener más, prefiero en este momento lo que es mejor para mí. Y dice la escritura: el amor del Padre no está en él. ¿Qué sigue diciendo? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos, ¿qué había en Esaú? Los deseos de los ojos. Él sabía que no debía meterse con esas mujeres. ¿Y qué hizo? ¿Con qué las vio? ¿Por dónde entra el pecado, el deseo? Y después, concupiscencias.
Cuando viene la tentación, dice, ¿por dónde entra? Por los ojos, y después esa concupiscencia empieza a dar fruto, ¿verdad? ¿Y qué empieza a hacer? Empezamos a ser atraídos y seducidos, y llega un momento donde que se consuma el pecado. Puedes tener otra mujer que no sea tu esposa, puedes tener otro hombre que no sea tu esposo, puedes olvidarte de tus hijos. No, mi hermano. Ahí está el ejemplo de estos patriarcas, mi hermano. Pelearon por sus hijos. Escucha, la primogenitura representa la herencia que Dios me dio. El lugar que yo tengo. Varón, ¿qué lugar tienes tú? ¿Qué lugar te dio Dios? Cabeza. El que gobierna su casa, dice, y que mantiene a sus hijos en sujeción, y que en medio de su matrimonio lo honra su matrimonio. Ese es que el varón, el que se sujeta a quién, a Cristo. Ese es el varón que Dios va a bendecir, que le va a revelar. Ese es el varón. ¿Y qué sigue diciendo? La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino de qué. La vanagloria de la vida, ustedes saben qué es. Lo que quiero lograr. ¿Qué es vanagloria? El valor que yo me doy como hombre, como persona. Y de repente cuando ves a Jesucristo, se derriba todo eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra que allá cuando estemos en los cielos, en la eternidad, dice que se preguntarán allí, los que estemos ahí, los que estemos inscritos en el libro de la vida, los que vencieron hasta el final, los que supieron guardarse, ahí estarán. Y entonces dice que de repente empezarán a preguntar, porque vendrán los juicios de Dios sobre la tierra, sobre este mundo, y de repente, pero ¿quién abrirá los sellos? Y dice, y no se halló ninguno digno arriba, ni en la tierra, ni abajo de la tierra, que pudiera abrir los sellos. Y entonces vino el ángel, y ahí Juan, viendo esas revelaciones hermosas en el Espíritu, de repente le pregunta al Espíritu, ¿quién es digno? Y entonces la respuesta es: el Cordero que fue inmolado es digno, y a Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Y entonces vendrá, y con sus ramas allí estaremos, y le diremos: Hosana al Cordero, porque Él se halló digno. Y entonces, ¿qué sucederá? Dice que ahí habrá 24 ancianos, ahí habrá diferentes situaciones que no tengo tiempo, pero dice que de repente arrojarán coronas delante de aquel que venció a la muerte, aquel que entregó su vida, aquel que solo es digno de suprema alabanza, y se llama Jesús. Él se puso en mi lugar, Él fue el sustituto, y por eso estoy aquí de pie. Y ahora creo que Él va a bendecir tu vida. Va a bendecir tu vida si tú confías en Él, si aprendes a esperar en Él, si aprendes a vencer. 17, mi hermano. Aleluya. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece. El que hace, el que es oidor y lleva por obra lo que Dios le ha hablado. Ese, mi hermano, ¿te das cuenta la diferencia? Varón. Y ahí es donde el Señor nos confronta. Ahora entiendes que no es como tú dices, que no es como tú piensas. Ahí está la diferencia, el corazón. Y finalizo con esto. El valor de una herencia reservada en los cielos, donde si nuestras obras reflejan, escucha, nuestras obras van a marcar lo que realmente somos. ¿Cambió la vida de Jacob? Sí, porque Jacob aprendió a ver que ya no podía hacer las cosas a la ligera,
que se tiene que pensar antes de hacer, se tiene que reflexionar, no como Esaú, comió, bebió, se levantó y se fue, siempre su vida. Y cuando hubo esa reconciliación entre ellos, estaba meditando la palabra y dice que Jacob dice: yo estoy satisfecho con lo que tengo, pero si tú, hermano, decides irte a otro lugar donde yo no esté, está bien, pero dice: yo estoy satisfecho con lo que tengo. ¿Estás satisfecho, mi hermano, con lo que tienes? ¿Estás satisfecho con lo que hay en tu corazón? Mira, cuando uno busca en el mundo, mi hermano, estás ahí, y llega un momento donde no hay nada, donde no encuentras nada. Y puedes ir a una playa, puedes tener muchas cosas, pero dentro de ti estás vacío. Estás vacío. ¿Por qué? Porque tienes un llamado. Tienes un llamado, hermano. Y aquel que tiene un llamado se va a sentir vacío cuando intente caminar en el mundo.